Bueno, ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo sobre el Espíritu Santo, básicamente. La persona del Espíritu Santo, una persona divina. Entonces, como introducción, debemos decir de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la trina deidad, o también conocido como la doctrina de la Trinidad. Entonces, nombrarlo así como que es la tercera persona no es un sinónimo de inferioridad. O sea, no estamos diciendo de que tiene una jerarquía Dios en sí mismo, porque Dios está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, que nosotros digamos que es el tercero en la Trinidad, no significa que Él sea menor o de menor jerarquía que el Padre, sino que entre las personas divinas no hay superioridad de naturaleza, ni dependencia de causalidad. O sea, su naturaleza es la misma, su esencia, su sustancia como tal, son divinos. Cada uno de ellos forman parte de Dios como tal. Y es Dios, es Dios. Entonces no hay dependencia de causalidad, no es que una parte depende de la otra o una creó la otra, sino que Padre, Hijo y Espíritu Santo están en igualdad de naturaleza. Ni, ni prioridad de tiempo. O sea que Dios es Dios desde siempre y siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Poseen en común la misma, idéntica e individual naturaleza, sustancia o esencia divina. Es un misterio, la verdad. O sea, nosotros somos creación de Dios a imagen de Él, sí, pero nosotros somos, ¿qué? O sea, nos hace falta mucho, muchísimo, o sea, somos como nada comparado con Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender a Dios? Nosotros con la teología, con las doctrinas, nosotros podemos aprender un poco, pero no podemos llegar a conocer realmente a Dios con nuestra limitante mente. Somos limitados, pero sin embargo nos acercamos un poco con estos temas a conocerlo un poco más. A esto se le conoce como consustancial o consustanciales, que en este caso Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen su propia individualidad, pero, perdón, es idéntica e individual su naturaleza y su sustancia, pero viene siendo lo mismo. Entonces, eso es como un misterio, pero sin embargo, pues, vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Primero, el nombre. En el Nuevo Testamento, en griego, en el original, podemos ver que se le conoce la palabra como neuma, que significa algo así como aliento, viento o espíritu, más que todo espíritu, en el griego. En hebreo también se le conoce como ruach, que también, bueno, tiene el significado, es más orientado al aliento o a viento, pero al final es lo mismo, es espíritu. El espíritu no se puede ver, solo se sabe que está haciendo algo. Entonces por ahí más o menos viene eso. Se comprende mejor el juego de palabras del Señor en Juan capítulo 3, versículo 6 y el versículo 8. Vamos a leer ese texto bíblico para tener ese contexto. Dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí podemos ver la naturaleza nuestra, carnal. Nosotros vivimos, nos reproducimos y nacen hijos que son de carne y hueso. Es nacido de la carne, por lo tanto es carne. Pero hay un segundo nacimiento, lo que es nacido del espíritu. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ha habido ahí algo espiritual que ha pasado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió, nos seleccionó para salvación. Entonces, en ese tiempo específico que Él en su soberanía ha determinado, es cuando pasa esa transformación, ese nuevo nacimiento. Entonces, ha sido un nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí pues estaba hablando nuestro Señor Jesús con Nicodemo y esa era una situación que no comprendía bien, ¿verdad? Cómo
va a uno volver a nacer, ¿verdad? En este caso estaba hablando de algo espiritual y le da un contexto adicional en el versículo 8 y hace esa relación entre espíritu y el viento o aliento que se le conoce más que todo en el Génesis. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Es una situación espiritual que nosotros no lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero sin embargo sabemos que existe, vemos los resultados. Las personas que son nacidas de nuevo, normalmente hay un cambio en sus vidas, hay una conversión como tal y podemos notar esa situación, ese cambio en las personas, en la vida de las personas, además de que hay una santificación progresiva, que a lo largo de nuestra vida vamos a ir eh, experimentando por medio del Espíritu Santo. Entonces, ahí podemos ver inclusive en las notas, esta es la Reina Valera, que la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Y eso es lo que acabamos de mencionar también aquí. Al formar al hombre, ya nos remontamos al Génesis. Dice en Génesis 2:7, y sopló Dios en su nariz, aliento. Y ese aliento es el ruaj de la palabra en hebreo, de vida. Entonces el primer hombre fue hecho criatura espiritual en virtud de un hálito de vida. Si solo hubiéramos sido carne, pues ahí hubiéramos sido quizás como los animalitos, no sé, pero igual, o sea, los animales inclusive tienen esa alma, ¿verdad? Pero bueno, pero ese aliento de vida nos hace ser criatura espiritual, salido del pecho de Dios. Por eso es que somos a imagen y semejanza de Él. Tenemos algo de nuestro Señor. Obra especial de amor de Dios. Nosotros fuimos lo último que creó prácticamente en el sexto día. Entonces somos eh, una creación especial para Él y por Él. El Espíritu entonces es la impresión infinita del amor de Dios. Eso lo vamos a relacionar con Romanos 5:5. Bueno, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo es el testimonio del amor de Dios por nosotros. Es la garantía que nos da el Señor para cuando nosotros lleguemos en su reino. Entonces, al Espíritu Santo se le atribuyen los oficios de, vamos a ver algunos listados de las funciones que tiene. Primero, regenerar espiritualmente. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8, que prácticamente ya lo leímos, solo el versículo 5 no hemos leído. Que el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, y cuando dice de cierto te digo, es una afirmación, es algo tan cierto, tan real que no hay duda, no cabe duda en esto que va a afirmar el Señor. Que de por sí toda palabra de Jesús es palabra de Dios. Entonces esto es todavía ciertísimo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y de ahí vemos el resto del texto que ya lo leímos, lo que es nacido de la carne, carne es, y etcétera. Entonces, aquí vemos la necesidad de una purificación, en ese sentido de que habla del agua. O sea, no está hablando literalmente del agua, aunque también se puede asociar con el bautismo, que es básicamente la representación del nuevo nacimiento. Como dice el pastor Mauricio cuando está bautizando, sepultados con Cristo, resucitados a la vida nueva. A eso se refiere, ¿verdad? Pero más que todo se refiere a una purificación, una limpieza espiritual que es necesaria para poder nacer del Espíritu. Entonces vemos esa regeneración, ese cambio, ese nuevo nacimiento que es por medio del Espíritu Santo. Y aquí pues mencioné el bautismo, pero realmente el bautismo es una acción de fe que uno hace, pero realmente no es de que el Espíritu Santo llega al creyente en ese momento, sino que cuando uno cree en el Evangelio es cuando llega el Espíritu Santo en uno. Entonces, por eso es que el que se hace referencia al agua, más que todo se refiere a la
purificación, no es de que el bautismo sea un requisito de salvación. Solo quería aclarar eso. Luego, otro de los oficios que tiene el Espíritu Santo es sellar y separar. Y eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1, versículos 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí podemos ver esta afirmación que hace el apóstol Pablo, que esa palabra de verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos ha permitido poder entrar en su reino, poder ser hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos sella, nos pone un sello de esa promesa, de ese nuevo pacto que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Ese nuevo pacto de que iba a poner en nuestro corazón la ley, la palabra. A eso se refería el Espíritu Santo, que iba a morar en nosotros. Entonces nosotros somos sellados. Una vez sellados, ahí ya no hay más, nada más que decir. O sea, porque hay gente que piensa de que la salvación se pierde. Pero no, una vez es sellado con el Espíritu Santo, no se puede perder porque es el Espíritu Santo quien garantiza todo el proceso, la perseverancia de este cristiano a lo largo del tiempo. Entonces, hay muchos versículos que hablan sobre eso, pero no, por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder tocar, pero igual, o sea, sellados con el Espíritu Santo es algo que Dios determinó y por ende, si es algo que Dios ha hecho, no cabe duda de que lo va a completar totalmente. Entonces, ese es una promesa que tenemos de la palabra, tanto del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que se hacía referencia a este nuevo pacto, como actualmente que ya recibimos al Espíritu y somos sellados, somos apartados para el Señor. Otra de los oficios, creo que se conectó la hermana Carla, buenos días, gracias por estar presente. Bien, Gracias, buenos días, hermano. buenos días. Bien, vamos a continuar. Entonces, otro de los oficios que tiene el Espíritu Santo es de santificar. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo tiene muchas funciones muy importantes en nuestra vida cristiana, en nuestros tiempos. Y nosotros a veces no lo tomamos en cuenta, pero sí, o sea, es sumamente importante. Esto lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que nos dice la palabra. El subtítulo que le pusieron es Escogidos para Salvación. Dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, que estamos hablando en Cristo, porque Cristo es prácticamente la verdad. Entonces, aquí podemos ver que el Padre como tarea principal, bueno, como una de tantas tareas que él les dio, ¿verdad, Padre? Pero una de las tareas que tiene es de que Él elige a sus hijos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, para salvación. Entonces, una vez está determinado eso, mediante el Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo tiene esa función de santificarnos. Y luego tenemos la fe, o sea que primero viene el Espíritu Santo, nos convence de pecado, de que necesitamos salvación y luego creemos. Tenemos ese don de la fe para creer en esa fe salvadora. Entonces, santificación es otra de los oficios que tiene el Espíritu Santo, muy importante. También dice que otro oficio es el de producir frutos en la vida del creyente. Y bueno, ya hemos hablado de los frutos espirituales anteriormente, pero esto lo vamos a ver un poquito rápido, no nos vamos a detener mucho. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y podemos ver algunos de tantos dones. Dice, más el fruto del, perdón, el dones, estamos hablando de fruto, ¿verdad? Perdón, había dicho dones, estamos hablando de fruto ahorita. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu
y aquí como paréntesis, hay personas, y yo me incluyo, a veces yo digo los frutos del Espíritu, pero no, realmente aquí la palabra nos dice que el fruto del Espíritu, o sea que toda esta lista de actitudes, de actos que nosotros hacemos, podemos ver que es parte del fruto del Espíritu. No es que sean frutos por sí solos individuales, sino que en conjunto es parte del fruto del Espíritu. Y ahí podemos ver amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, perdón, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y continúa la lista. Esos son los frutos del Espíritu. Entonces, es algo importante para el vivir del cristiano. Porque si nosotros nos decimos ser cristianos y no amamos a nuestro prójimo, no somos personas reconocidas como ser pacíficas, no somos personas que nos reconocemos con paciencia, sino que somos así un poco iracundos, eh, no somos buenos, o sea, o sea, hacer buenas obras, o la fe, o que somos agradables. Entonces tendríamos que, obviamente, es un proceso, la santificación. Y todos llevamos ese proceso en cierto ritmo y en cierta escala, pero nosotros deberíamos ir mejorando cada día más en estos aspectos, porque es algo que nace del Espíritu, es fruto del Espíritu. Entonces nosotros deberíamos ir caminando en esto y ser reconocidos por estos frutos. Luego tenemos algunas posturas teológicas, creo que aquí me equivoqué de lámina, bueno, lo vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo es una persona. Esto, pues, aquí hay un poco de controversia a nivel teológico, histórico, de que habían personas de que decían de que Dios se manifestaba tanto como Padre, tanto como en Hijo, como en el Espíritu Santo, pero decían que era uno solo. Por eso es que decían de que era necesario que para que Jesús enviara y el Padre enviara el Espíritu Santo, era necesario que Jesús se levantara y fuera a los cielos. ¿Por qué? Porque no podían estar al mismo tiempo, por así decirlo. Pero no, o sea, aquí vemos que son personas divinas, que son Dios. O sea, es que es algo que nosotros tal vez no logramos comprender porque no es algo eh, lógico para nosotros, ¿verdad? Pero realmente, o sea, así es, las palabras nos lo demuestran que así es. Entonces, numerosos textos del Nuevo Testamento demuestran el carácter personal del Espíritu Santo. No es una fuerza o cualidad divina. Por ejemplo, hay personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder que uno tiene. Algo así como en Star Wars, la saga de películas, que ellos dicen de que la fuerza, ¿verdad? Es como un poder que ellos tienen con lo que pueden levitar cosas y hacer cosas inhumanas, ¿verdad? Entonces, pero no, el Espíritu Santo no es eso, no es el poder de Dios, es una persona como tal. Y es distinta del Padre y del Hijo. O sea, esa es la parte difícil de comprender. Vamos a ver un ejemplo de esto, de esa individualidad que tiene hasta cierto punto el Espíritu Santo. En Mateo 28, capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id, y este es uno de los lemas de la iglesia que tenemos, ¿verdad? Con respecto a las misiones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí podemos ver, o sea, si se tratara, así como dicen los unitarios, los unitarios, unicitarios creo que son los que piensan de que Dios es uno solo y que se manifiesta de diferentes formas. Entonces, aquí estamos viendo esta fórmula. En esta fórmula del bautismo estamos viendo que se incluyen las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no lo vamos a tomar desde ese punto de vista? Ahí se menciona que se encomienda a la iglesia la tarea de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hay otros textos bíblicos que sí hacen solo mención a Jesús, por ejemplo, para bautizar. Por eso es que hay iglesias en donde han tomado esos versículos como base para su doctrina y al bautizar solo bautizan en el nombre de Jesús.
Pero, o sea, también tenemos este versículo en Mateo, o sea, al final es algo que puede ser secundario hasta cierto punto, pero lo ideal es incluir a las tres divinas personas. En Juan capítulo 14, versículo 26, podemos leer, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Esta es palabra de Jesús. Está hablando Jesús de que el Padre enviará en su nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto se lo está diciendo a los discípulos. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo en Pentecostés, les iba a enseñar el Espíritu Santo todas las cosas que nuestro Señor les enseñó y iban a recordar todo lo que les había dicho. Acuérdense que ellos en el tiempo que estuvieron, los apóstoles que estuvieron con Jesús, en ese tiempo ellos fallaron en un montón de cosas, ¿verdad? Ellos no entendieron muchas cosas, las parábolas no las entendían bien, era necesario que se las explicaran. Veían los milagros y aún así tenían como cegados los ojos, no veían las cosas de una manera espiritual también. Pero sin embargo, al llegar el Espíritu Santo realmente les enseñó todas las cosas y recordaron todo lo que había pasado. Y por eso es que hoy en día tenemos el Nuevo Testamento como tal. Ellos fueron quienes, si no escribieron directamente, ellos influenciaron a las personas y enseñaron a las personas que escribieron directamente sobre esto, sobre todo lo del Evangelio. Entonces, sí, esta fue una tarea muy importante sobre los apóstoles y fue gracias al Espíritu Santo que les enseñó todo y los recordó todo lo que el Señor había enseñado. Entonces, ahí podemos ver que se llama el Espíritu Santo Paracletos, que es el nombre en griego que se usa ahí como consolador, que literalmente alguien que es llamado, significa, ¿verdad? Que alguien que es llamado para que venga al lado de uno, alguien que esté a la par de uno para guiarlo, el cual además enseña y hace recordar a los creyentes las verdades enseñadas por Jesucristo. Entonces vemos esa función y eso de paracletos también se asocia con un abogado. Los abogados pues están del lado de uno, mientras que el fiscal está como apuntándole a uno y acusándole, algo así como el enemigo, ¿verdad? Satanás. Entonces vemos esa importancia. Hola, buenos días, hermano Luis, hermana Iris. Buenos días. Buenos días, qué bueno que nos acompañan. Sí, se nos pegaron las parejas, pero ya estamos aquí. Qué bueno, gracias, gracias. Vamos a continuar entonces con la clase. Bien. Entonces, bueno, continuando con el tema del Espíritu Santo, es una persona. En Romanos capítulo 8, versículo 27, podemos ver que intercede por los santos como una persona con cierta independencia o cualidades, personalidad y todo. Intercede por los santos. Vamos a ver el versículo. Romanos, quiero ver. Me hizo falta leer esto. Bueno. 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu, bueno, y aquí agrego el versículo 26 para tener un poco más de contexto y entender una parte. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es cuando nosotros oramos, muchas veces nosotros no oramos bien y sin embargo, pues el Espíritu intercede por nosotros. Con esos gemidos indecibles. No es necesario decir palabras porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, tiene un acceso directo con el Padre, o sea, porque son uno. Entonces, el 27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Estamos hablando del Padre, que es quien escudriña los corazones. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahí podemos ver esa perfecta sintonía que existe entre el Padre y el Espíritu Santo, que intercede el Espíritu Santo por nosotros. Ahora tenemos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 11, podemos ver que el Espíritu Santo es quien reparte dones como Él quiere,
si fuera, o sea, estamos hablando que es una persona como tal, toma sus decisiones. En este caso, como el Espíritu Santo desea, así lo reparte. Lo podemos ver en este texto. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién es el que da esa palabra de sabiduría? El Espíritu. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y aquí de paso estamos viendo una lista de dones espirituales. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. La palabra de sabiduría es entender y aplicar correctamente las enseñanzas de la palabra. La palabra de ciencia era más que todo revelación que llegaba al creyente, pero hoy en día también podemos tener ese tipo de palabra de ciencia, que nosotros podemos conocer cosas que tal vez no lo habíamos estudiado, ¿verdad? Pero sin embargo nos llega ese chispazo en el momento, como don del Espíritu. Otro por el mismo Espíritu y otros dones de sanidad. Esto estamos hablando de dones más milagrosos, más extraordinarios. A otros les hace, perdón, creo que alguien tiene encendido el micrófono y soy un poquito ahí. Okay. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Estos son dones extraordinarios. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. A otro discernimiento de espíritus. O sea, hay gente que tiene esa capacidad de poder percibir las obras o las acciones del enemigo en algunas personas que hacen X o Y cosa o alguna situación que se está dando. A otro diversos géneros de lengua, el don de lenguas es bien controvertido hoy en día, pero ya vamos a hablar un poco sobre eso. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y a eso es lo que vamos, que él, como el espíritu es una persona, entonces él determina qué dones va a dar, obviamente, eh, en total acuerdo con el Padre y el Hijo. Entonces, aprovechando el tema de los dones, vamos a ver lo que estaba pendiente. Esta lámina tenía que estar después, pero vamos a ver algunas posturas teológicas referente a los dones espirituales. Tenemos el continuismo indiscriminado, que lo que se enseña en esta postura es que los dones que acabamos de ver aún están vigentes, todos, inclusive los de milagros, los de hablar en lengua, los de sanidad, los de interpretación de lenguas. Esos dones que son extraordinarios todavía están vigentes, dicen. Son individuales, o sea que ellos creen que hay personas que pueden sanar. Por ejemplo, que llegan a imponer manos y sanan en el nombre de Jesús. O que hacen milagros, así como se hacía en los tiempos de los apóstoles. Entonces, bueno, es algo que no podemos negar, que hay iglesias que son así, ¿verdad? Y ellos dicen que los milagros son resultados de la fe, o sea que si las personas no se les concede el milagro por medio de la acción del apóstol, por ponerles un ejemplo, es porque la persona no tiene fe. Entonces, ese continuismo indiscriminado lo podemos ver en pastores como Cash Luna, Benny Hinn, etc. Luego tenemos otra postura teológica que está como más, eh, es como más la postura de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Miramonte, en donde vemos que, aunque no se diga así como ¿cómo se llama? Tan abiertamente, ¿verdad? Pero lo podemos ver en nuestra práctica, que los milagros ya no son vigentes. Hablando de milagros se refiere a esos dones que son extraordinarios, por ejemplo, el de sanidad, el de hacer milagros como tal, las lenguas, o sea, a eso se refiere. Ya no están vigentes. El milagro no es producto de un don personal. O sea, sí existen los milagros, o sea, los milagros pasan a cada momento. Hay personas que se salvan de un pelito, de un accidente de tránsito. Hay personas que por una enfermedad grave que tienen son sanados totalmente. Pero no es que llegue una persona que tenga ese don espiritual y llegue a sanarlo. No es así.
sino que Dios en su misericordia sana a las personas por medio de la oración de los santos, o sea, de la oración que podemos tener intercediendo por una persona o la oración misma de la persona que está padeciendo. Hay otras posturas que son un poco intermedias. Por ejemplo, está el continuismo moderado, que ellos dicen que aún están vigentes todos esos dones, todos, absolutamente todos, pero su significado debe interpretarse correctamente. Por ejemplo, el don de profecía, ellos dicen que es cierto, ya no hay como predicciones de futuro, sino que la profecía lo toman como por lo que se le conocía literalmente la palabra en el Antiguo Testamento, que la profecía es una declaración o un mensaje que viene de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos la revelación completa en la palabra, en la Biblia, porque el canon ya está completo, ya está cerrado. Ahí tenemos toda la revelación que nosotros tenemos. Por ende, un predicador que habla sobre la palabra de Dios está profetizando. Entonces, esa es como una forma de cómo lo interpretan, ¿verdad? Entonces, todos estos dones son dados a las iglesias según el continuismo moderado. Y podemos agregar una más. Bueno, algo que se me olvidó, en el cesacionismo, uno de los exponentes que ustedes pueden tener como una referencia, John MacArthur. John MacArthur es oficialmente cesacionista. En el continuismo moderado, quien es un referente es Miguel Núñez, creo que es bastante famoso también. Y está el cesacionismo moderado, yo me incluyo aquí en el cesacionismo moderado, me incluyo ahí, no tengo un referente que agregarlo, yo creo que muchos somos, pero no lo sabemos, que en la soberanía de Dios, porque Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiera, puede estar vigente en ocasiones especiales estos dones. O sea, no hay nada que le impida hacerlo. Puede hacer que una persona hable en lenguas, puede hacer que una persona pueda sanar a alguien. Él en su soberanía lo puede hacer. Pero obviamente en ocasiones especiales porque nosotros no nos damos cuenta. O sea, yo creo que más de alguno puede dar testimonio de alguna situación extraordinaria que le pasó a su vida o que una persona llegó y le dijo algo, no sé, o sea, puede que pase, pues no les digo que, no me siento cerrado, pues así tajantemente como el cesacionismo. Yo considero que sí pueden haber dones espirituales manifestados de esa forma, pero eh, con filtro, ¿verdad? Con cuidado, porque, por ejemplo, eh, hoy en día vemos la gente que habla en lenguas y, o sea, y hacen gran show en la iglesia. ¿Y cuál era el sentido de las lenguas? El sentido era predicar a otras personas en su idioma, para que esas personas se sorprendieran y dijeran, ¿cómo pueden ellos hablar en mi idioma si ellos no lo conocen? O sea, era prácticamente afirmar eh, afirmar y darle fuerza al evangelio de nuestro Señor en esos tiempos primitivos, de la iglesia primitiva. Esa fue la función de todos estos dones extraordinarios y con eso fue que surgió el cristianismo y ahora somos lo que somos, ¿verdad? Pero hoy en día lo que pareciera que las iglesias que hablan en lenguas y hacen el gran relajo, pareciera que solo es por puro, ¿qué? O sea, emocionalismo y solo para que la gente no crea de que uno no es espiritual, porque hay inclusive iglesias en donde no creen que las personas tengan el Espíritu Santo, no creen que las personas son salvas si no hablan en lenguas. Prácticamente les obligan a hablar en lenguas. Entonces, más que todos en algunas iglesias neopentecostales, pentecostales, algunas son así, que ellos asocian el hablar en lenguas con tener el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, no hablan lenguas. Entonces, bien, bien complicado. Pero bueno, quiero ver, esto ya lo vimos. Aquí nos quedamos. Efesios 4, versículo 30, podemos ver que el Espíritu Santo puede ser contristado, o sea, puede entristecerse. Eso es algo que lo podemos ver en una persona. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces ahí podemos ver que sí, se contrista. Entonces el Espíritu Santo es Dios como tal. ¿Por qué? Porque podemos ver, bueno, vamos a dar algunos ejemplos. Y por cierto, este gráfico se mira un poco feo o extraño, pero explica muy bien la Trinidad. Porque el Padre no es el Hijo.
El Espíritu Santo no es el Hijo. El Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo. O sea, son tres divinas personas. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ese es más o menos un esquema para entender un poco más la Trinidad. Referente a la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo podemos ver en Marcos capítulo 3, versículos del 28 al 29. Es un tema un poco polémico. Es el pecado imperdonable porque el Espíritu Santo es Dios. Por eso es un pecado, el pecado imperdonable. Vamos a leerlo aquí. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí hay que hacer una aclaración, ¿verdad? De que un hijo de Dios nunca va a caer en este pecado, porque la salvación no proviene de nosotros, sino que la salvación es del Señor y es el Espíritu Santo quien nos mueve a esa salvación. Entonces, es imposible que nosotros caigamos en ese pecado. De hecho, más adelante vamos a ver el orden de salvación, que es un tema muy bonito que tal vez en algún otro momento podemos profundizar un poco más de eso, pero ahí podemos ver la participación del Espíritu Santo en cada fase de este orden de salvación. Entonces, es un papel fundamental y es improbable que nosotros caigamos en esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo es otra de las cosas que hacen ver de que realmente el Espíritu Santo es Dios. Lo podemos ver en Hechos 5, versículos del 3 al 4, con esta situación un poco extraña que pasó entre los apóstoles en esa iglesia primitiva, que dice, y dijo Pedro, Ananías, estamos hablando de Ananías y Zafira, esa historia, que ellos habían vendido una heredad por X cantidad de dinero, y como habían visto que Bernabé, me parece, y otros habían vendido sus propiedades y habían entregado el dinero completo a los apóstoles para la comunión entre los hermanos, entonces ellos quisieron hacer lo mismo, pero tomaron una parte de lo que habían vendido, la totalidad de lo que vendieron, tomaron una parte para ellos y entregaron lo demás, haciendo ver como que era completo, que eso es lo que habían vendido todo. Entonces, o sea, fue una situación extraña que o sea, mejor no hubieran dicho la verdad, quizás, ¿verdad? Hubieran dicho, lo vendí en tanto, tomé un poquito para mí y entrego esto. Pero no, ellos mintieron. Dice entonces Ananías, perdón, dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahí estamos viendo que al Espíritu Santo le estabas mintiendo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, él perfectamente pudo haberlo vendido y quedarse con el dinero y ya, y no decir nada. O inclusive lo pudo haber vendido y hubiera sido sincero y haber dicho a la iglesia, yo tomé tanto dinero de mi heredad, pero como ofrenda, yo voy a entregar de esa venta tanto dinero. Entonces, o sea, hubiera sido mejor en lugar de mentir. Y dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esta es la clave que queríamos llegar. Estamos hablando que aquí anteriormente había dicho que habían mentido al Espíritu Santo. Y luego dice que no ha mentido a los hombres. Ya habíamos dicho que el Espíritu Santo es el que había mentido, sino a Dios. Aquí está siendo equivalente al el Espíritu Santo a Dios. Entonces, este texto es bien clarísimo. También aquí está otra parte en donde nos dice que el templo de Dios y el templo del Espíritu Santo son equivalentes, o sea, es prácticamente hablar de lo mismo. Por eso es que el Espíritu Santo es Dios. Eso lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, si nosotros somos templo de Dios, y después dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, estaba diciendo que el Espíritu de Dios es Dios. Y nosotros somos ese templo en donde mora Dios, donde mora el Espíritu Santo.
Entonces, no es incorrecto cuando nosotros decimos que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí. Por ende, Dios está conmigo. Entonces, es un juego de palabras un poco, pero eso es lo que quiere decir. Y otro detalle es de que solo a Dios puede dedicarse un templo. El pueblo podemos ver toda la historia del Antiguo Testamento en donde únicamente el Señor mandó a Israel hacerle un templo a Dios. Entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es Dios. Aquí podemos ver solo como una referencia el orden de la salvación. Esto tal vez lo podemos retomar en alguna otra clase. Primero tenemos que la elección es del Padre. El Padre desde antes de la fundación del mundo, por eso aparece el infinito, desde antes de todo, Él nos seleccionó, nos eligió para salvación. Luego tenemos el llamado, que puede ser el llamado interno y el llamado externo. El llamado interno es el Espíritu Santo que nos da el sentir de poder oír el llamado externo, la predicación de la palabra, la locura de la predicación, dicen ahí en la palabra. Luego, una vez yo reconozco mi situación de pecado, de mi naturaleza pecaminosa y que necesito un Salvador, llega a mí la regeneración, que es también función del Espíritu Santo, según vimos anteriormente en la clase, que es quien nos hace nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. Luego tenemos la conversión, que es un cambio de dirección, un arrepentimiento. Por eso es que es necesario el arrepentimiento como tal para la salvación, porque debemos reconocer nuestras fallas y cambiar. Eh, Tal vez no totalmente, ¿verdad? Pero sí, o sea, la base de un cambio. Por eso es que las personas recién convertidas normalmente se les reconoce porque han cambiado, algo ha pasado en ellos. Tal vez no perfectamente han cambiado, pero sí algo ha cambiado. Luego está la justificación, que es por medio de Jesús, la fe en Cristo Jesús, por la obra salvífica de Él, su ministerio. Luego está la adopción, que esto el Padre nos adopta como hijos. Luego está la santificación, que esto sí es tarea del Espíritu Santo, que es quien nos va llevando poco a poco a transformarnos y hacernos a la medida del varón perfecto, que es nuestro Señor, que esa es nuestra meta, ser como Él. Eh, Luego tenemos la perseverancia, por eso la salvación no se pierde, porque el Espíritu Santo nos sella, somos sellados por el Espíritu Santo y nosotros tenemos esa garantía, esa promesa de que vamos a ser salvos. Y por último tenemos la glorificación, que es el mismo Espíritu que resucitó, que vivificó a Jesús de los muertos. Ese mismo Espíritu nos va a vivificar a nosotros y vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, si se fijan, el Espíritu Santo tiene bastantes tareas importantes en este orden de salvación. Bien, el Espíritu Santo es Dios, solo el Espíritu Santo comprende las profundidades de Dios. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, sería, ¿verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el Espíritu tiene la función de vivificar, que es lo que habíamos, bueno, lo que recién acabo de comentar en la glorificación del orden de salvación. Imparte la zoe, que es una palabra griega que significa la vida eterna. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Como nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y mora en nosotros el Espíritu Santo, cuando nosotros muramos y en el tiempo determinado, nuestros cuerpos mortales van a ser vivificados y vamos a tener un cuerpo celestial, ¿verdad? Bien, entonces procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Espíritu de verdad procede del Padre, dice en Juan capítulo 15, versículo 26. Vamos a leer rapidito, ya casi va a ser hora.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y él dará testimonio acerca de mí. Ahí podemos ver que a primera vista que el Padre es el que envía el Espíritu Santo, aunque el Señor dice que yo os enviaré del Padre. O sea, se mira, es un poco confuso eso, ¿verdad? Pero ahí podemos ver que él procede del Padre. Puede probarse por la Escritura que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Sí, aunque no se dice explícitamente en el Nuevo Testamento, sí lo dice de forma implícita. Y ahí podemos ver este cuadrito. Al decir que Jesucristo enviará el Espíritu del lado del Padre, en Juan 15:20, que es lo que acabamos de leer, entonces este envío del Espíritu se atribuye al Padre, por lo que vemos que tanto el Padre como el Hijo envían el Espíritu. Al llamar a la tercera persona divina, Espíritu del Señor, bueno, esta es otra de los argumentos, ¿verdad? Ahorita acabamos de ver Juan 15:26, que dice el Señor, yo os enviaré del Padre. O sea, y podemos ver que los dos son los que envían prácticamente el Espíritu Santo. Vamos a ver entonces Hechos 5, versículo 9. Juan 15:26. Lo tenía dos veces, no sé por qué. Bueno, Hechos 5, versículo 9. Y Pedro les dijo, ¿por qué conveniste intentar el Espíritu del Señor? He aquí la puerta. Este es el mismo episodio de Ananías y Zafira. Ahí más adelante Pedro les dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Estamos viendo que le está diciendo que el Espíritu, porque habíamos dicho, ¿verdad? Que habían mentido al Espíritu Santo. Habíamos dicho que había mentido a Dios. Y ahora está diciendo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y podemos ver de que, o sea, el Espíritu Santo es del Señor también, del Señor Jesús. Cuando hacen referencia en el Nuevo Testamento a Señor, normalmente se refiere, o casi 100% se refiere a Jesús. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ahí le estaba diciendo a Zafira, ¿verdad? También en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya hacemos referencia al Espíritu del Señor, que el Espíritu Santo entonces es de Jesús. Luego tenemos Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. Es prácticamente lo mismo, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aquí podemos ver esto, ¿verdad? Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Entonces ahí podemos ver que el Espíritu Santo es de Dios como tal y el Espíritu Santo también es de Cristo. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, lo cual sería incorrecto si el Espíritu no procediese del Hijo. O sea que ahí vemos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como tal. Bien, nos quedamos hasta aquí. Son las 9 y pues pasaditas un poquito, pero gracias a Dios logramos terminar esta lección. Y pues no sé si tienen alguna pregunta, hermanos, o si todo está bien. Sí, hermano, una pregunta acerca de la mentira. Sí, Me veía yo que como cristianos prácticamente tenemos que decir la verdad. En caso de que uno diga mentira, digamos que uno invente una mentira, eso que uno está inventando ya es que el diablo le está diciendo que mienta, o cómo. Y dice que la mentira es un pecado, ¿verdad? Porque, o sea, estamos en contra de la verdad, o sea, no estamos diciendo la verdad. Muchas veces nosotros le atribuimos ese tipo de cosas al enemigo, a Satanás, a los demonios. Y sí, ellos tienen capacidad de inyectar pensamientos negativos en uno, pero quien peca al final somos nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros tomamos la determinación, la decisión de pecar, Entonces, ahora, sí es cierto, mentir es pecado. Pero, o sea, el punto ahí es de que todos pecamos, pues, de hecho, o sea, por eso es importante la gracia de Dios, porque si no fuera por la gracia de Dios,
por la fe en Cristo. Si no fuera porque Él pagó el precio por nuestros pecados, nadie podría ser salvo. O sea, porque pecamos a cada momento. Solo el primer mandamiento no lo podemos cumplir. El amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Si fuera así, en ningún momento pecáramos, pero desgraciadamente en este cuerpo pecaminoso, en este mundo caído, pues estamos pecando, ¿verdad? Y seguiremos haciéndolo hasta que ya no tengamos relación con el pecado cuando estemos en el reino del Padre. Pero sí, hermano, o sea, mentir es pecado, puede proceder de una tentación del enemigo, pero al final nuestra concupiscencia, ahí en Santiago se explica eso, nosotros pecamos por nuestra concupiscencia, por nosotros, o sea, nosotros decidimos pecar, ¿verdad? Al final. Pero podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces, hermano, quiere decir que entre uno mismo hay una lucha entre decir la verdad y decir la mentira. O sea, internamente en uno, personal. Sí, sí, es la guerra espiritual. Nosotros vivimos en una guerra espiritual y es en nosotros mismos. O sea, no es como algunas iglesias lo dicen, ¿verdad? Que hay que ir a echar fuera demonios y que hay que ir a una ciudad y buscar a los demonios y etcétera, ¿verdad? O sea, no, la guerra espiritual está en nosotros mismos. Ajá, y es continuo, es continuo. Bueno, gracias, hermano. Bueno, hermano, gracias. Bien, entonces creo que nos quedamos hasta aquí, hermanos. Vamos a